con otros asuntos. Le voy a leer la sinopsis del documental Hasta los dientes. En el 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de 2 supuestos sicarios armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de 2 alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. Es uno de los temas que aborda Felipe Calderón, el expresidente de México, en su más reciente libro, Decisiones Difíciles, pero no lo aborda con la precisión, con los detalles que ya tenemos disponibles. De esto platicamos con Alberto Arnaut, él es precisamente el autor, quien dirigió este documental. Alberto, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme hablar con ustedes. Al contrario, bienvenido y muchísimas gracias. Tenemos ya información, el Estado mexicano se disculpó incluso por el caso de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. ¿Nos puedes recordar cómo fue este asesinato y cómo lo recuerda Felipe Calderón? ¿Dónde chocan las versiones, Alberto? Sí, así es. Mira, Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey. Ellos estaban estudiando para un examen que tenían al día siguiente, cuando saliendo de la biblioteca para ir a cenar, se encontraron con un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un supuesto grupo de miembros del crimen organizado. Durante este enfrentamiento, ellos ya fuera del Tecnológico de Monterrey deciden resguardarse debajo de un puente que está en las afueras del Tecnológico de Monterrey mientras pasa la balacera. Una vez que la balacera pasa y que los supuestos delincuentes ya habían huido, ellos deciden correr hacia el interior del Tecnológico de Monterrey para resguardarse de mejor manera, y es cuando corren hacia el interior del Tecnológico que dentro del Tecnológico de Monterrey son alcanzados por balas del ejército mexicano. Y después, en lugar de que el ejército les asistiera médicamente, que los llevara a una ambulancia, lo que sea, decide ejecutarlos, es decir, dispararles a corta distancia y sembrarles armas para hacerlos pasar por sicarios armados hasta los dientes, de ahí el nombre de la película. Lo que sostiene Felipe Calderón es que, si bien en un primer momento hubo una confusión y esta se aclaró desde la presidencia muy pronto, y que al día siguiente ya prácticamente dijeron que se trataba de estudiantes y no de sicarios, como habían afirmado en las primeras horas. Sin embargo, afirma que desde el Poder Ejecutivo, ya después de esas primeras horas, ya nunca más se volvió a afirmar que se trataba de sicarios armados hasta los dientes. Sin embargo, expedientes que tenemos en nuestro poder, que corresponden a una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí podemos ver que hay documentos que la Sedena firmó todavía el 5 de abril, y sabemos que hay incluso de fechas posteriores, y no es que hasta la actualidad, donde la Sedena todavía sostiene que Jorge y Javier se bajaron de la camioneta que venían persiguiendo el ejército de los supuestos delincuentes y que se metieron al Tecnológico de Monterrey, y que ellos ahí sostuvieron un intercambio de balazos con miembros del ejército, y es en ese momento que fallecen. Pero ellos dicen no que ellos eran estudiantes que se encontraron en el fuego cruzado, que fue la versión que se quedó de manera oficial durante muchos años, sino que Jorge y Javier se bajaron de la camioneta, es decir, eran miembros del crimen organizado, se metieron al Tecnológico de Monterrey, y ahí es donde fueron alcanzados por las balas del ejército mexicano. Entonces, por los propios documentos que tenemos nosotros firmados por miembros del ejército mexicano y de la Secretaría de Defensa Nacional bajo las órdenes de Felipe Calderón, todavía afirmaban meses después, y sabemos que muchos años después incluso, que Jorge y Javier pertenecían al crimen organizado. Otra de las cosas que dice Felipe Calderón, y que tampoco es cierta, es que las versiones de que Jorge y Javier, no,
Más bien, lo que sostiene es que Gómez Montt, su secretario de Gobernación y la presidencia, lo que decían es que ya después reconocieron muy pronto que el ejército había actuado mal, ¿no? Es decir, que el ejército había matado bueno, no que había matado, que había modificado la escena del crimen después de haber matado a Jorge y a Javier. Esto tampoco fue así. Nosotros tenemos, incluso están en YouTube, eso ni siquiera hay que hacer una gran investigación para saberlo, porque están en YouTube todas las entrevistas y los registros de las conferencias de prensa con Fernando Gómez Montt, el entonces secretario de Gobernación, donde varios meses después, en mayo del 2010, es decir, 2 meses después del asesinato de Jorge y Javier, Gómez Montt todavía sostiene que el ejército mexicano actuó con todo profesionalismo. Es decir, que no hubo falla en su actuación, que fueron muy profesionales, muy institucionales, etc. Lo que dice Calderón en su libro es que no, que al día siguiente ya se comenzó a reprobar la actuación del ejército y que incluso hubo un juicio que se abrió contra militares. Bueno, esto no fue así. Sí, efectivamente sí existe un juicio contra uno de los militares, pero solamente por la modificación de la escena del crimen. Es decir, no por matar a Jorge y a Javier, sino por modificar la escena del crimen. Y además el militar pues, salió relativamente pronto de la cárcel. En fin, lo que hace Calderón es quitarle responsabilidad a su gabinete. Dice que ningún miembro de su gabinete participó en la criminalización de Jorge y Javier. Y también lo que dice es que ellos inmediatamente después de que sucedieron los hechos, admitieron que el ejército había actuado de forma no correcta. Y después, al final del fragmento que le dedica al Tecnológico de Monterrey, lo que dice Calderón es que lo que se vino después fue una cadena, así la llama, una cadena de incompetencias, de torpezas, de omisiones, de ineficacia del sistema judicial. Es decir, pone la responsabilidad en el sistema judicial, como que fue por eso que fueron... que no se hizo justicia en el caso. Sin embargo, por estos mismos documentos que te comento y por la recuperación que hemos podido hacer de las declaraciones públicas de su propio gabinete, sabemos que esto no es así, que si hubo ineficiencia y hubo una cadena de impunidad promovida desde el sistema judicial, fue porque esta fue primeramente difundida y promovida por su propio gabinete, por sus propios secretarios. Y es importante por el lanzamiento del libro, pero por supuesto es importante porque es alguien que está buscando nuevamente formar un partido político. Es alguien que le está pidiendo a la ciudadanía mexicana recursos públicos. De hecho, la frase con la que abre su libro es "gobernar es decidir". Y estas fueron las decisiones que se tomaron. Tú lo documentaste perfectamente, entonces la memoria histórica es hoy más necesaria que nunca. Te agradezco muchísimo, Alberto, haber estado en este espacio. ¿Dónde podemos ver el documental? El documental lo pueden encontrar actualmente en la plataforma Netflix. Ahí lo pueden ver, está disponible para toda América Latina. Muchísimas gracias. Pues quien quiera más información, ahí está ya. Y platicamos hoy con Alberto Arnault Estrada, el documentalista de Hasta los Dientes. Muchísimas gracias nuevamente y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Luisa. Que estés muy bien. Abrazo. Igualmente, el hilo, por cierto, en el que explica todo esto está en Twitter. Se lo recomiendo ampliamente para tener un panorama completo. Vamos a la pausa y regresamos a los escenarios de Edgar Estrada.